Ok. Ya, ahora sí. Ya se ve muy bien. Ya, gracias. Muy bien. Gracias a usted. Bien, entonces decíamos que este texto, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor unos con otros. Bueno, haga de cuenta que este texto tal cual lo vivían en la iglesia primitiva. Tan así que la gente estaba sorprendida de ver esta unidad, este amor que había de los unos con los otros. Y la gente estaba perpleja. Y esto es lo que más atraía gente a la iglesia, puesto que ya había dificultades en la iglesia y a pesar de ello, la iglesia sigue creciendo. Y esta es una de las causas principales del crecimiento de la iglesia, mostrar ese amor los unos con los otros. Bien, un repaso breve a modo de introducción. Cristo funda la iglesia, la siembra y brota como una hermosa planta cuando el día de Pentecostés. Esa planta es la que está en crecimiento. El Espíritu Santo la arraiga en la tierra. Recordemos que ha sido injertada en el tronco que es Israel, ¿verdad? Pongo aquí en una nota más suave para dar a entender que no es el Israel actual, sionista, sino el Israel judío bíblico. Vemos ahí a Cristo haciendo el injerto, ¿verdad? Perdón. Tres, los apóstoles, los primeros jardineros que riegan y extienden el fundamento de la iglesia. Y otra cosa que caracterizaba a la iglesia, aún en la tribulación, es la alegría y el gozo que había entre ellos. Porque ¿quién que ha sentido que ha tenido ese encuentro con el Señor y entra el Espíritu Santo en su vida, si no permanentemente, quizá ocasionalmente o a lo mejor en un solo momento, no sé, pero sí, casi estoy seguro que todos hemos sentido en algún momento ese gran gozo que el Espíritu Santo da a los suyos. Bueno, a la iglesia cristiana se le considera una secta judía, es lo que dice la gente, lo que dicen los judíos, lo que dicen los romanos. Los mismos cristianos podrían no estar muy claros en que si somos judíos, somos cristianos o qué. Bueno, esto se define más, ya se ha venido considerando una personalidad en la iglesia, pero se define más esa personalidad cuando el templo judío es destruido en el año 70, porque ahí deja de haber una nación judía. Los judíos sobrevivientes son expulsados, ya lo dijimos la clase pasada, unos 2 millones son muertos y otro tanto es esparcido y llevados a cautividad. En fin, a partir de ahí se empiezan a consolidar al estar separados del judaísmo. La iglesia ya aquí se aferra a su identidad cristiana basada en la obediencia a la ley de que no que hayan dejado el Antiguo Testamento, porque lo tienen como base escritural, como sombra, pero su libro es, o en este tiempo más bien cartas, son las cartas de los apóstoles, ¿verdad? Que es los que empiezan a multiplicarse por todas partes, los evangelios, los 4 evangelios también, pero ellos basan su obediencia en esa palabra. Por ello, igual que los judíos perdieron el templo, perdieron la ciudad y se apegan a la escritura. Esa es su identidad, ese es su punto de unidad. Pero al cristianismo le pasa algo parecido, no igual, porque Cristo sí muere, pero resucita y se va a la diestra del Padre. Y los apóstoles pues van muriendo uno a uno y en el año 100 ya no queda ninguno. Entonces, ¿qué queda? El Evangelio. El Evangelio es su eje, es su centro de vida. Donde está el Evangelio está la palabra, porque Cristo es la palabra, Cristo es el verbo. Bien, así que los hombres, maestros, sí, ancianos, líderes de la iglesia, si se quiere decir así, pero no hay una cabeza visible
humana, sino que la cabeza siempre sigue siendo Jesucristo. Así lo ven los siervos de ese tiempo. No hay ¿sí? Hay obispos y hay ancianos, pero son parte del cuerpo de la iglesia, ¿sí? Como decía alguna vez un pastor, dice, son los pastores, él hablaba de los pastores son ovejones con campana, ¿verdad? Que los va dirigiendo, pero siguen siendo ovejas. Bienvenido, hermano David Sicardo. Qué bueno que alcanzaste y que no estás cansado para dormir. Gracias, Vic. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bien. Así que, mire, vamos a recapitular en estos 5 puntos, los 5 solas. Nosotros los conocemos por Martín Lutero, que es el que los presenta, diríamos, por escrito, porque así los 5 solas no están escritas antes, pero lo vive la iglesia, ¿sí? Martín Lutero lo único que hizo fue escribir y recordar lo que vivía la iglesia, pero esto ya lo estamos viendo, que así vivía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, los cristianos vivían por la fe, basándose solo en la escritura, dando a Dios la gloria y solo por la gracia y la misericordia de Dios. Y solo Cristo. Entonces, ya lo teníamos en la práctica de la iglesia primitiva, ya estaba. Y lo que hace Martín Lutero, pues es extractarlo y escribirlo, y hoy lo conocemos como los 5 solas. Así que es Cristo. Los hombres y las mujeres, por muy santos, solo son hombres y mujeres. Bien, eso fue a modo de introducción. Ahora, vamos a ver algunos puntos que yo les voy a pedir aquí un favor. Yo voy a mostrarles una lista de unos 25 puntos que llevo ya y que vamos a seguir aumentando porque nos faltan otras 2 clases de este tema y van a seguir saliendo más puntos. Hasta ahorita han salido unos 25. En la clase pasada hablamos de 7, estos 7. Primero, los cristianos de ese tiempo consideraban un honor morir por Cristo. O sea, se sentían importantes cuando los identificaban como cristianos. ¿Tú eres cristiano? No como Pedro, ¿verdad? La primera vez que lo negó. ¿Tú eres de ellos? No, yo nomás pasaba por aquí, aunque después se arrepintió y cambió. Pero así sucedió después con todos, y con el ejemplo de Pedro, ya nadie negaba a Cristo, y sí, yo soy cristiano, para mucha honra. No se lamentaban, no pedían clemencia, los iban a castigar, nunca, o sea, el cristiano verdadero no se iba atrás. Había muchos cristianos que no estaban bien convertidos, bien convencidos, que se habían acercado solo por la emoción, por el testimonio que veían los demás, pero que en sí mismos todavía no tenían el espíritu, no habían tenido ese encuentro realmente, y entonces sí, hubo algunos que dieron marcha atrás. Al saber que iban a la muerte, iban con gozo, cantando salmos. No por eso buscaban el martirio, no eran temerarios, se escondían, se protegían, tenían sus claves, sus escondites para alabar al Señor y cuando había persecución. Pero llegado el momento, no lo rechazaban. Esa era la forma de vida. Estoy sacando, hasta aquí sacamos 7 puntos. Nunca levantaban la mano contra sus enemigos. Les amaban y les perdonaban. Al estilo de Esteban, al estilo del vivo Señor Jesucristo. Señor, estando clavado en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, estando siendo apedreado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son los ejemplos que recibieron estos siervos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues lo mismo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Entonces, esos son los puntos que ellos estaban recordando. En la tarde dijo alguien, es que ellos tenían
la doctrina, la enseñanza tomada prácticamente del Señor, ¿verdad? A través de los primeros testigos, fueron testigos de los testigos, etcétera, adjudicándole, pero también vemos que más adelante, en los años 100, en el año 200, hasta el año 300, y más adelante esto siguió sucediendo. ¿Por qué? Porque se ha enraizado la fe en nosotros. Entonces, el que realmente tiene enraizada esa fe, esa creencia, va a morir por Cristo, como lo dijo Pablo: si muero, por Cristo muero, y si vivo, para Cristo vivo. Bueno, su vida de testimonio, de unidad, de amor, es lo que más convencía a la sociedad, y por ello miles se convertían a Cristo. Entonces, aquí vemos lo importante, importantísimo, que es la vida de testimonio. Podría uno no tener la oportunidad de hablar, pero casi siempre va uno a tener la oportunidad de mostrar su vivencia, una vida de santidad, de humildad, de obediencia. Bien, entonces, estos son los 7 puntos que mencioné en la sesión pasada. Ahora, para esta sesión estoy agregando otros más, que nos dice Hechos, nos dice la historia. Se hacían cargo de las viudas y de los huérfanos. Practicaban ayuno 2 veces a la semana. Bueno, voy a agregar el otro. Partían el pan y tomaban el vino cada semana. Ayudaban al prójimo aun si no fuera cristiano. Hasta ahí. Esos cuatro hoy los conocemos. No dudo que hay cristianos, iglesias en conjunto, que practican los 4, pero mayormente nos hemos olvidado de ello. Porque ¿quién hoy se hace cargo de las viudas y de los huérfanos en la iglesia? Dice el texto que los creyentes iban y ponían sus ofrendas a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles? Pues es repartirlos, hacerse cargo de las viudas y de los huérfanos. Hoy lamentablemente eso está muy lejos, ¿verdad? Sí hay obra, definitivamente, sí hay ayuda, pero no al nivel que estaba en ese tiempo, donde una viuda, y es que aparte de todo, o sea, en ese tiempo ser viuda era terrible, era muy terrible, porque normalmente dependían del esposo, de los hijos, y si se moría el esposo, si se morían los hijos, esa viuda quedaba en una situación terrible. Entonces la iglesia se hacía cargo. Practicaban ayuno, también lo repaso, porque esto se ha olvidado mucho. A mí me tocó todavía la iglesia donde conocí, se practicaba el ayuno, pero recientemente ya veo que ya es muy poco común. Sí lo sigue habiendo, pero es muy poco común, y diferentes tipos de ayuno, ¿verdad? Pero bueno, entonces, esto, mis amados, si los cristianos lo hacían 2 veces a la semana, creo que vale la pena quien no lo está haciendo, volver a ello, ¿sí? Volver a ello, porque pues tiene muchas ventajas el ayuno. Yo mismo lo acabo de pactar con mi esposa también, pero hay mucho que repasar y tomar conciencia. Partían el pan y tomaban vino cada semana. Comúnmente lo hacemos cada mes, ¿sí? Ahí era cada semana. El vino era vino, no era jugo de uva. Lo digo con respeto, pero estoy hablando de la historia, ¿verdad? De lo que ellos hacían. Algunas iglesias, muy pocas, lo hacen con vino. Ayudaban al prójimo aún si no fuera cristiano. Otra cosa que tenemos muy debilitada, ¿sí? Ahora impera más la indiferencia que la ayuda. Esto sí hacen, se apartaban de los ídolos romanos y de sus fiestas y celebraciones. Resistían en silencio las críticas y enojos de los paganos. Y 14, la vida de la iglesia se centra en el acontecimiento de Cristo, su enseñanza, su sacrificio, la cruz, pues, la redención. Y esto, pues sí, lo seguimos viendo, aunque creo que hay que voltear un poco más a la doctrina
de la redención, de la verdadera redención. El bautismo era por inmersión, morir al pecado y volver a nacer. El catecúmeno, o sea, el que iba a ser bautizado, ayunaba 3 días antes de ser bautizado. Bueno, ayunaba viernes, sábado, domingo en la mañana todavía no tomaba alimento hasta que era bautizado. Después ya pasaba la celebración con el resto de la iglesia. El ministro que bautizaba podía ser un esclavo en la vida civil y el bautizante podía ser su amo. Fíjense que este caso se dio, se pasó. Hago una aclaración, esa imagen que está viendo ahí, se ve que alguien le puso la aurora después, no es el dibujo original. Pero igual, bueno, se dio el caso de que un esclavo conoció del Señor, entró a la fe y se reunía con los hermanos y llegó a ser anciano de la iglesia. Y tiempo después, por el testimonio y lo demás que le dio el amo, también se convierte. Y resulta que a la hora de ser bautizado, pues lo bautiza su esclavo. O sea, en la vida social, política, era una cosa, pero en la iglesia era otra cosa, todos iguales. El vino de la cena del Señor era vino. Los catecúmenos no participaban de la cena hasta ser bautizados. Solo participaban de la primera parte del culto y después tenían que salir. Aquí lo más que hacemos es decir, bueno, si no estás bautizado, pues todavía no puedes tomar la Santa Cena. Bien. Y se cambió el día de reposo del sábado al domingo porque el domingo era el día del Señor, el de su resurrección, de su victoria. Hay una iglesia aquí que nos acusa de practicar el domingo de la forma pagana romana, porque el domingo es el día del sol, día del dios sol, ¿sí? Sunday, ¿sí? Y la iglesia, bueno, ya se puede saber por pura conclusión, los sabatistas, que les llaman, es una forma de llamarles, que siguen practicando el descanso, el culto en sábado, porque dice, es que la Biblia dice el sábado, el sexto, el último día de la semana, ¿sí? El séptimo día. Y aquí no, aquí se hace el primer día, desde aquí, desde la iglesia primitiva, lo hacen el primer día de la semana, pero no es por ser el culto de Dios, sino es porque es el día del Señor, es el día de la resurrección. Entonces, su victoria, ¿sí? Entonces, por eso el culto es en domingo, para celebrar su victoria y decirle día del Señor. No importa qué día de la semana fue, es el día del Señor. Últimos, en la revuelta de los judíos del 135, los cristianos permanecen al margen. Bueno, eso es historia, pero la segunda parte de la frase es el ejemplo. No se involucran en rebeliones ni en problemas civiles. Esto lo nota el emperador de la época, Adriano, y ahí hace ya una distinción entre judíos y cristianos. Antes de esto, les decía hace un momento, los consideraban como una secta judía. Ya ellos mismos se han ido separando de los mismos judíos se han separado, o sea, entre ellos están separados, pero todavía mucha gente común lo sigue considerando como una parte de los judíos, hasta que aquí Adriano hace la distinción y ve que los asuntos de los judíos son unos y otro con los cristianos. O sea, son dos problemas, no es uno solo combinado, sino son dos. Lo único que tienen en común los dos, después de esto, es que los dos se niegan, judíos y cristianos, a ponerle incienso al emperador, a adorar a otros dioses. ¿Por qué? Porque judíos y cristianos decimos Dios uno es, ¿sí? Nosotros decimos manifestado en 3 personas, pero uno es. Y eso les ocasionó muchos problemas también a los judíos. Bien, otro punto, hablaban con la verdad, no gritaban la mentira. ¿Qué significa esto? ¿O qué quiero decir con esto? Que no tenían que decirle a los paganos, quema tu ídolo, tíralo, quiébralo, si no te vas a ir al infierno. No se lo gritaban porque no los iban a escuchar.
Y eso pasa mucho en nuestros días. Algunas personas muy radicales van, quema tu imagen de la Virgen, quema esto o lo otro, y no les van a hacer directamente caso. El asunto es hablando primero con la verdad. Bueno, así es como hacían estos, ¿verdad? Bien, a pesar de la pasividad, perdón. Y de la santidad, los cristianos eran despreciados, porque con ellos evidenciaban el pecado. Es decir, los cristianos, entre más santos eran, más evidenciaban el pecado, la maldad de los paganos. ¿Por qué? Porque recordemos que el Imperio Romano en esa época era muy licenciosos. Lo que hoy estamos viendo del homosexualismo, eso imperaba. O sea, estaba en un decaimiento moral muy fuerte, como lo que estamos viendo hoy en muchas partes. Entonces, los cristianos presentaban el otro lado, santidad, ¿sí? Pasividad. Entonces, eso les molestaba a la gente, porque manifestaba más su maldad, ¿sí? Su falta de santidad, su falta de pureza. Y era una forma de tenerles una envidia, castigándolos, acusándolos de cristianos. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Bueno, estos son los 24 puntos que he puesto ahorita. Les decía, vamos a tener en unos minutos un pequeño espacio, o sea, yo voy a dejar de hablar, para que ustedes, si han captado o recuerdan algún otro punto que podríamos hacer, no comparativo, no se trata tanto de hacer comparación, sino de recordar cómo vivían ellos y rescatar lo que nosotros deberíamos hacer, sabiendo que lo que se hacía era bueno y que hoy no lo estamos haciendo. Esto es sí un ejemplo, pero es también una inspiración, ¿sí? Entonces, veamos qué otros puntos pueden ustedes aportar y los vamos a ir agregando a la lista. Al final vamos a presentar una lista completa, a ver cuántos puntos nos salieron de sus... Podemos encontrarlos en la historia de la iglesia de una vez por todas, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos viendo poco a poco. Y mire, quiero regresar a lo del bautismo, algo que agregué ahorita de último en el receso. Ya algunas cosas ya las comenté, pero lo que quiero darle más atención ahorita es al bautismo, a la forma de bautismo. 7 elementos del bautismo, lo voy a repasar. Ya hablé del bautismo, ¿verdad? Por inmersión, pero ahora quiero entrar un poquito en ese renglón. Cuando el creyente ya estaba listo para ser bautizado, ayunaba viernes, sábado y el domingo por la mañana se le bautizaba por inmersión, sin ropa, separados hombres y mujeres. Esto significa morir al pecado y volver a nacer. Ok, hasta ahí, correcto. Lo entendemos y lo hacemos. Cuando no había agua corriente, se le rociaba la cabeza 3 veces. Es el triple rociamiento. Ya aquí podríamos entrar, todo esto es una doctrina muy bonita, si tuviéramos el tiempo para analizar y entrar en cada uno de los puntos. Pero vamos a hacer algo intermedio. No me quedo nada más con el bautismo, sino tocamos esos 7 elementos del bautismo. Primero, al salir del agua, se le daba una vestidura blanca, sin mancha, quiere decir una nueva vida en Cristo, en santidad, para formar parte de la novia. Aquí lo que hacemos, quiero decir, hoy lo que hacemos es entramos al agua la mayoría de las veces con vestidura blanca, pero si estamos viendo el simbolismo, sí, no estamos blancos todavía antes del bautismo. Lo que está representando aquí la iglesia primitiva es después del bautismo ya estamos limpios, ¿sí? Y es hasta después del bautismo que se da la vestidura blanca. Se le daba a beber agua, simbolizando que estaba limpio por fuera y por dentro. O sea, creo que lo que hacemos mayormente es el primer punto, nada más. Lo demás es una ceremonia, ¿sí? Pero con un significado. El agua simboliza estar limpio por dentro y por fuera, porque el agua representa también la limpieza.
Tercero, se le ungía con aceite, porque ahora venía a formar parte del real sacerdocio. Aceite significa unción. Y se le daba leche, cuarto, y quinto, miel, porque había entrado a la tierra prometida. Leche y miel implica vida abundante. Después ya todos se reunían como congregación, donde el nuevo miembro ya participaba del resto del servicio. Recuerden lo que dije hace un momento, hasta aquí no tenían permiso de entrar, tenían que salirse. Pero ahora, como ya está bautizado, ya es parte de la congregación, ya se quedan por primera vez a todo el servicio. Y participaban, sexto, del pan y séptimo, del vino. ¿Sí? Entonces, espérame un tantito. ¿Por qué? Porque el pan es el cuerpo de Cristo y significa la palabra, y el vino es la sangre de Cristo y significa el gozo de la salvación. Bueno, quería hacer un énfasis aquí en los 7 elementos del bautismo. Bueno, en tiempo, unos minutos más, me voy rápido en para hacer una pausa, porque eso fue casi que introducción. La pausa la hacemos después de la peste antonina. Dijimos, de este tema vamos a tocar 4 puntos. Este es el primero de ellos, la peste antonina. Bueno, y las costumbres, ya tocamos las costumbres de la iglesia. 2. En el año 65 llegó por medio de los soldados romanos que regresaban de campaña. Algunos dicen que venían de Etiopía, de África, otros que podría haber sido acá en Persia, en estos lugares del Medio Oriente. Pero hay una tercera opción que pudo haber venido, ¿de dónde creen? De China, esa primera pandemia mundial. Bueno, o no, si no mundial, al menos de varios países, por lo tanto puede llamarse pandemia, son varios países de contagio. Llegaron contagiados estos soldados y entre los soldados se fue propagando, y como los soldados viajaban a diferentes partes del imperio, pues lo extendieron a todo el imperio. Y miren lo que duró, 15 años. 15 años una pandemia. Ahorita tenemos ¿cuántos meses, David? 15 meses. 15 meses contra 15 años. Claro, ya casi vamos ya para el año, más del año, perdón. Más del año, sí. Porque realmente empezó ya por diciembre. Bueno, en fin, pero ellos tardaron 15 años y nosotros ahorita llevamos cerca de 1,5 millones. ¿Cuántos millones tuvieron ellos? Cerca de 10 millones. ¿Sí? En una población muchísimo más pequeña. La Ciudad de México, 2 veces la Ciudad de México es la población de todo el Imperio Romano de aquella época. Entonces, imagínense que en eso mueran 10 millones de personas. Bueno, se le llama Antonina por el emperador Marco Aurelio Antonino, que justamente gobernó, fue el emperador prácticamente durante toda la pandemia, del 161 al 180, y la pandemia fue del 165 al 180. También se le llama peste de Galeno, porque si ustedes se acuerdan, se oye mucho por ahí en los pueblos o en algunas partes le dicen el galeno. ¿Se acuerdan? ¿Lo han notado? El galeno le dicen al médico porque este médico que se llamaba Galeno, solo Galeno a secas, italiano, ¿sí? Fue el que más estudió o pudo registrar las características de la pandemia. Hace rato, hermana Betty, su mamá, hermana Flor, nos sacó un extracto muy bueno de todo lo que este médico determinó, y casi muchas cosas muy parecidas a las de la pandemia actual. Este punto de la peste antonina, muy poco se toca en la historia. Los que estudian historia de la iglesia en el Instituto Bíblico, pues podrán constatar que si se menciona de pasada.
pero ahora por el hecho de que está de moda, pues lo estoy poniendo aquí un poquito más, porque ni siquiera lo había puesto en los videos. Tenemos la historia de los videos, la historia de la iglesia en videos, y no toco ahí este punto hasta ahora. Pero que se me está acabando acá la batería. Bien, entonces ahí está Marco Aurelio y Antonino y Galeno. A estos dos se les debe el nombre de peste antonina o peste de Galeno. Es la misma. Ahora, en consecuencia, si estamos hablando que son 15 años los que están padeciendo esta pandemia, usted ve cómo estamos con 15 meses. Mucha gente ya no resiste. En China hemos visto muchos suicidios, ¿sí? De gente que no puede resistir la presión que le tiene encima el gobierno para controlar la pandemia y llegan al suicidio. Estas personas lo más que hacían era, dentro de su temor, de su miedo, era gritar que se iba a acabar el mundo. Históricamente muy poco se ha tratado y como que a muy poco les interesa, pero pues ahí está, ¿verdad? El médico Galeno, pues ya lo dije, es el que más atención le puso. El filósofo, porque era filósofo Marco Aurelio y emperador, él muere en el mismo año que termina. O sea, imagínense que ahorita ya ve que hay muchos presidentes, ¿no? Que están moviéndose bien o mal, como sea, pero están moviendo por controlar la pandemia. Imagínense, uno de estos muere al final de la pandemia, a Marco Aurelio, pues eso a él le alcanzó. Bien, ahora vamos a ver un poquito, porque no tenemos mucho registrado, de la participación de la iglesia. O sea, si poco está registrado a nivel mundial de lo que fue en sí la pandemia, pues más poco es todavía lo que está registrado de lo que hizo la iglesia. Pero, punto número 1, la iglesia de la época no tomó la opción autoproteccionista. ¿Qué es la opción autoproteccionista? Pues protegerse, cuidarse, tomar sana distancia, encerrarse, no salir, no contagiarse, evitar a toda costa contagiarse. Esa es la opción autoproteccionista. La iglesia no la tomó, no en ese tiempo. Entre otras cosas, bueno, 2 puntos principales. Estaban ellos convencidos, ejercitados en la fe, de que debían dar la vida por Cristo y de hecho la estaban dando. Estamos en medio aquí, este tiempo, del 165 al 180, ocurre paralelamente la 4ª persecución. O sea, ya llevan 4 persecuciones la iglesia, donde en cada persecución han muerto miles. Solo en la 3ª, me parece, murieron 10,000. Así, sacrificados en las piedras, crucificados, con la espada, de diferentes formas, cerca de 10,000 murieron. Entonces, ya el cristiano de la época vivía con la idea de que podía morir en cualquier momento y de que sería un honor morir por Cristo. Entonces, tenían un valor de la vida, o un temor por la muerte, mejor dicho, muy diferente del que hoy tenemos. Así que el martirio ya estaban familiarizados con ello. Entonces, ¿qué seguía? Bueno, ya hemos visto que se puede dar la vida por Cristo, pero ¿y qué tal que ahora haya que dar la vida por nuestros semejantes? Entonces pasan a ese otro peldaño y entonces salen a atender a los necesitados, a calmarles, a ayudarles en sus dolores. No tomé la precaución de apuntarla, a ver si la tengo aquí, pero a lo mejor sí la tengo, porque no, se me borra, porque está apuntada en las notas. La hermana Flor la escribió en el chat y ahí está, pero no tomé la precaución de apartarla, porque ahí ella detalla todos, y está en la historia, igual la podemos encontrar porque es de Galeno esa nota, pero por cuestión del tiempo, pues no me puse a buscarla y ponérselas,
para explicar el tipo de malestares que causaba esta enfermedad. Pero el punto aquí clave es que, como la imagen que estamos viendo, ahí se ve en esta imagen la víctima primera de la pandemia, fueron los soldados. Entonces aquí un soldado cayendo, ¿sí? Enfermo, en agonía, y podemos ver que se le está dando auxilio, ¿sí? ¿Qué tipo de auxilio? Ayudar en lo posible a calmarle el dolor con algunas plantas equivalentes a lo que hoy sería algún, ¿cómo se llaman estos? Tipo, pues no drogas, sino calmantes, pues. Ánimo, valor, palabra, a riesgo de contaminarse y morir también. Pero ellos no, vamos, en palabras actuales diríamos, no les importó tomar su sana distancia. ¿Sí? Lo dijeron, no lo dijera el gobierno. Sí. Después hubo otra pandemia, la de, que le llaman de Cómodo, porque fue en el periodo del siguiente emperador, pero no fue un resurgimiento del anterior, sino porque en esta, porque aquí afectaba inclusive a los hombres, a los animales, hombres y animales, dice. Y se parece más a la de Justiniano que hubo en otra época. Ahora, esto de que venía de China lo dice una tercera opinión porque este malestar, estos mismos síntomas estaban en otra epidemia al mismo tiempo en China. Por eso es lo que se cree que fue una réplica de la de China otra vez. No es posible saber cuántos fallecimientos hubo en todo el imperio, pero solo en lo que es Italia se especula que murieron entre 5 y 10 millones. No tienen el dato exacto, por lo mismo de que no había un INEGI o alguien que contara a la gente, ¿verdad? Hay pocas y poco informadas fuentes, pero no se contradicen, se complementan. Bueno, aquí hagamos la pausa. Dejo de compartir. Pasemos a pedirles quien quiera hacernos una aportación para ampliar estos puntos que estamos viendo, estas conclusiones. O sea, estamos viendo en una superficie cómo vivía la iglesia primitiva. Vimos 24 puntos, características, costumbres, formas de llevar la doctrina de la iglesia primitiva. ¿Qué nos dice hoy? ¿Alguien que nos quiera dar una opinión, una reflexión, un complemento? A la de 3, si nadie levanta la mano. Lulú Apolonio, Nora. Hermano Pedro y Vilma. Es la mano de Vilma, hermana. Adelante. La más pequeña. Es un aporte pequeñito. Veo, digamos, en ese momento, en comparación de ahorita, pues el amor tan grande, la entrega. Entonces que despertemos, que no nos enfriemos. Es eso, pastor. Que no nos enfriemos. ¿Y qué tal si decimos más bien que nos calentemos? ¿Qué nos queda? ¿Que nos qué, pastor? Que nos calentemos, diría yo. Sí, claro, claro. Sí, que nos enfriemos quiere decir que estábamos calientes. ¿Sí? Sí. Pero hay una una cosa que yo veo, pastor, y es ese tiempo de la iglesia, ese periodo, ha sido un periodo muy fuerte para los cristianos. Pero ellos, a su vez, trataron de hacer todas las cosas para hacer resaltar el nombre de Cristo. Ellos Así lo es. amaban de verdad que sí. Hoy uno se da cuenta que nosotros mismos somos muy cómodos y muchas veces no peleamos por las mismas cosas que Él nos enseñó. Y todas estas cosas que han pasado, mira, estos 24 puntos que nosotros vimos, y si analizamos
¿cuántos de ellos de verdad no los cumplimos? A mí me llamó la atención ahorita la última parte que se puso sobre lo del bautizo. Es una forma en la cual nosotros deberíamos de verdad tener un comportamiento como cristianos idem a como lo estaban haciendo. Pero nos hemos olvidado. Más entregados. Nos hemos olvidado de todas estas cosas. Y le hemos prestado atención y la iglesia, aún en congregaciones, se ha apartado de todas estas cosas y hablan y llevan un sistema diferente. Por lo menos, yo no sé si allá en México lo haya o en otros lugares, pero uno ve que a veces hay personas que se bautizan con túnicas negras. ¿De a dónde? O sea, ¿a dónde nos lo muestra de esa manera? Si el bautizo es pureza y el color blanco indica eso, pureza, y la forma como lo están llevando. Yo pienso que la iglesia se ha apartado demasiado. No es que nos volvamos costumbristas ni de ritualistas, pero hay un comportamiento. Y la iglesia tiene que defender también esos principios, Es más de amor. porque hay tanta ausencia, por lo menos lo que veíamos ahorita, el mismo semejante daba su vida por los otros. Hoy no, hoy no. El amor ha sido, está como tan disperso, tan que casi ni existe por el Sí. prójimo. Y yo digo, somos cristianos. Debemos preocuparnos por ellos. El amor del Señor está en nosotros y Él nos ha enseñado en sus mandamientos a amar al prójimo como a sí mismo. Y no lo estamos haciendo. La iglesia hoy está separada de muchas cosas. Lamentablemente, pero sí, así es. Gracias, hermano Pedro, hermana Vilma. Bien, ¿alguien más? Hermana Rochi Calderón, Dios le bendiga. Don Vic, me da mucho gusto ver a los hermanos Morales, hermana Tania, hermano Simón. ¿Ya vio Fabi, hermana Fabi? ¿Quién está ahí? Gloria a Dios. Hermano Manuel. Que Hermano. Dios le dice la hermana Marta. Ahorita Adelante, sí. adelante, adelante. Bueno, hermano, con lo que nos ha compartido hasta el momento, miramos con toda claridad cómo los creyentes de esta época, Esmirna, realmente seguían la doctrina de Cristo. Y lo hicieron en la mayor adversidad que puede haber. Y por ello, el Señor les prometió, causa de su fidelidad, les daría la corona de la vida. Amén. Coronas que, si miramos en el capítulo 4 de Apocalipsis, arrojarán a los pies del Señor en el día de su coronación. Creo que el Señor quiere que nosotros seamos creyentes tipo Esmirna, tipo Filadelfia. Y bueno, siempre es bueno recordar que aquí no miramos a un Señor protector como lo fue con la iglesia de Éfeso, pero sí miramos a un Dios que los alienta, porque ellos tenían siempre, la muerte los perseguía. Y el Señor se presenta con ellos como diciendo, el que estuvo muerto, mas he aquí que vive. Entonces, hermano, repito, Dios quiere que seamos seguidores, que sigamos la doctrina de Cristo. Miramos en la segunda carta del apóstol Juan, cómo el apóstol Juan se regocijaba, solo porque algunos de los hijos de la iglesia andaban en la verdad, seguían la doctrina de Cristo. Hoy la iglesia tiene muchas doctrinas, pero la doctrina de Cristo no es lo fundamental. Eso es lo triste.
Y creo que este tipo de estudios nos recuerdan cuál es la doctrina, la enseñanza que debemos de seguir. Y es la doctrina de nuestro Salvador. Nada más, hermano. Amén, hermano Manuel. Gracias, hermano Manuel. Hermano Camargo iba a hablar hace ratito, y después la hermana Vivi Vega, y luego continuamos. Adelante, hermano. Sí, gracias, gracias, Vic. Una de las cosas que vale la pena que podamos evaluar son dos circunstancias que la historia nos habla, precisamente en este periodo que se acaba de tratar. Es el periodo en el cual, bajo las circunstancias críticas de las epidemias y de la persecución, es cuando se ve un mayor crecimiento de lo que es la iglesia primitiva. O sea, parece ser que para que haya un crecimiento o un robustecimiento de lo que era una fórmula de convivencia, de coinonía, en la cual ponían en práctica las enseñanzas del Evangelio, ¿verdad? Era necesario que la iglesia sufriera persecución o que la población en general estuviera bajo la fórmula de una pandemia como la que estamos viendo que ocurrió con la peste antonina y la peste de Cómodo. En la actualidad estamos viviendo y sufriendo, gracias a Dios, la misma circunstancia. Esperemos que en nuestro caso no sean 15 años como la antonina. Esperemos y confiemos en que así sea. Pero bueno, lo importante de todo esto es que hemos encontrado una fórmula de ejercitarnos hacia lo que es hacer la capellanía con quienes cercanos, amigos, familiares, han sufrido la circunstancia de la enfermedad y están padeciéndola, o bien han tenido ya la circunstancia de fallecimientos y en los cuales nosotros no podemos acudir con la simple circunstancia de decir, lo siento mucho, como es el acartonado mensaje que en la fórmula secular se maneja en los sepelios, en los momentos de duelo por una muerte. En nuestro caso, este es el momento de desarrollar una nueva fórmula, romper paradigmas y una nueva fórmula de ejercer una capellanía cercana. Ahora en la tarde cerramos la clase con la escuela de cadetes y uno de los cadetes mencionaba que qué hermoso sería que en lugar de decir lo siento mucho cuando alguien muere, poderse acercar a los familiares para repetirles, recitarles, orarles con el Salmo 23. De tal manera que esa fuera una fórmula de reemplazar el acartonado lo siento mucho. Y eso es como muchas otras cosas que pueden ir surgiendo con motivo de las circunstancias que estamos viviendo. Pero creo que es el momento adecuado de hacerlo, perfecto. Y lo estamos viendo. Seguramente si tú, Vic, hubieras citado al grupo de los que estamos ahorita aquí a través del Zoom, a que fuéramos a la reunión allí, no sé, en el local o en algún lugar, ¿verdad? Tal vez irían unos 10 nada más. Y ahorita, por lo que vemos, somos 27. O sea, estamos hablando de casi 3 veces más utilizando esta circunstancia que está siendo obligada porque no podemos reunirnos físicamente. Y el hecho de que ahora sí la iglesia está tomando muy en serio el papel de cuidarnos y de cuidarse, de tal manera que pues la mayoría de las iglesias, si no es que decir todas, han suspendido sus reuniones dominicales o sus reuniones de estudio bíblico, etcétera, etcétera. Y todo a través ahora de todas estas plataformas, con lo cual se ha multiplicado la circunstancia de la difusión del evangelio, cosa que ni aún, con todo respeto dicho, en las campañas de Billy Graham, sobre todo la última, ya por los años 50, se había logrado tanta gente convertida como la que se está logrando ahora en estos 11 meses o 12 meses o 13 o 14 meses que llevamos. De tal manera que, bueno, es algo que tenemos que aprovechar ahora. Y bueno, yo dejo sobre la mesa la sugerencia de uno de mis cadetes en el sentido de que en lugar de presentar un pésame
hablar y recitar el Salmo 23. Hasta allí lo dejo el comentario. Gracias, hermano Victoriano. Hermano Victoriano es asesor de salvación, entre otras actividades. Adelante, hermana Vega, y luego continuamos con la siguiente parte. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermano. Gracias, don Vic. Mira, yo pienso y creo que nos falta mucho en el sentido de que hemos dejado de transmitirle a nuestros hijos, a nuestra descendencia, la palabra de Dios. Porque si nosotros no somos, no les transmitimos, ellos no conocen y no saben y no les estamos dejando un conocimiento verdadero para que ellos puedan tomar buenas decisiones como lo hizo la iglesia al principio, de tener esa fuerza, ese amor por el prójimo, por sentir la necesidad de los demás. Entonces creo que nosotros, tanto como nos estamos capacitando para adquirir el conocimiento de Dios, igualmente también tenemos que transmitírselo a nuestra descendencia, y no solo una, sino repetir y repetir las enseñanzas de Dios, de Jesucristo, para que ellos asimismo puedan transmitirle a los demás y podamos tener una ciudad, una sociedad mucho mejor, con valores, porque ya se ha perdido mucho. Y lo que hablaba uno de los hermanos al principio, lo del bautismo, yo me acuerdo cuando me bauticé, se usó solamente un elemento, el primero, los otros no. Entonces todo eso es bueno volverlo a retomar para que nosotros sepamos los fundamentos y el significado que tiene cada uno de esos elementos que verdaderamente sí nos enseña y nos transmite el conocimiento de Dios. Amén, hermana. Pues muchas gracias. Ciertamente es muy notorio esa falta de usar los demás elementos. Son siete elementos, ¿sí?, en el bautismo. Y dice la hermana Vivi, solamente estamos usando el primero. ¿Y los demás? En algunos casos, algunas iglesias, quizá 2, 3, ¿verdad? Pero bien, vamos a continuar. Todo este tema lo vamos a tener completo, se está grabando ahorita, y junto con los anteriores también están en la aplicación. Yo les voy a pedir, de favor, que si no han bajado la aplicación, la bajen. Es gratuita, es muy simple. Nada más van a donde bajan las aplicaciones, ya sea que tengan ¿cómo se llama? El Google, no, el de Apple, se me olvidan los nombres, iPhone o el Android. Si tiene Android, busca ahí en el buscador Google Play, y ahí va a encontrar el Sembrador. El Sembrador es la aplicación. Dele clic, se la baja instantáneamente, no tiene ningún costo, y ahí dentro de lo que es videos, ahí van a estar o están algunos videos ya y otros más que voy a subir. Voy a hacer una separación porque están todos revueltos, entonces voy a separar, hacer una sola sección donde estén los webinars, es decir, estos, para que ahí se vayan los webinars. Y listo, continuamos. Si hay alguna aportación, guárdenla, por favor, para el final, aunque ya no vamos a tomar un breve. Vamos a explicarlo bien de todo y ya. Bien, un segundo, listo. Vamos. Ok, vuelvo a compartir pantalla y lo hagamos lo más rápido que pueda, porque se nos acabó el tiempo. ¿Dónde nos quedamos? Aquí. Bien, llegamos al final de lo que es la peste y vamos a pasar a las persecuciones del Imperio Romano. Fueron 10 persecuciones en toda la parte de la iglesia primitiva. La primera, ya la vimos la vez pasada, fue la de Nerón. Las otras 9 son las
del resto del tiempo hasta el año 312, ahí se suspendieron. Pero en este tiempo del 100 al 200 tuvimos 4, vamos a verlas. Yo puse aquí esta nota, que las 10 persecuciones son originadas en la mente de Satanás, porque él tenía la intención de, primeramente, derrotar a Cristo, no logró derrotar a Cristo, entonces ahora va contra la iglesia de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Los 10 emperadores fueron instrumentos. La sangre derramada multiplicaba en lugar de asustar. Curiosamente, extrañamente, misteriosamente, la sangre del cristiano produce más cristianos. Y eso se vio en toda la historia, aquí principalmente en el tiempo de la iglesia primitiva, que entre más se perseguía la iglesia, más se multiplicaba. Y eso ha pasado en todos los años hasta nuestros tiempos. Bien, pero marco este punto de que fue original en la mente de Satanás porque viendo la actualidad hay mucha especulación, ¿verdad? Muchas noticias, muchas opiniones de que esto ya es el fin, de que esto es el chip, de que esto es tantas cosas que salen, ¿verdad? Yo no sé, no quiero decir que sí o tampoco voy a decir que no, no lo sé. Lo que sí creo, lo mismo que aquí. Es un plan orquestado, esto del coronavirus, un plan orquestado, no puedo decir que en algunas mentes humanas malvadas, pero sí puedo decir que en la mente de Satanás se origina ese plan, ¿verdad? Y de ahí es que vamos a ver esa perspectiva en el tema donde estamos tratando esos puntos. Que por cierto, continúa el lunes y ya el lunes entramos a la iglesia, porque hasta ahorita habíamos visto nada más la divinidad. Bien, el principal motivo porque el emperador ordenaba las persecuciones era porque el cristiano no le rendía culto al emperador, y no era tanto su egolatría de que se le rindiera culto, sino que el rendirle culto al emperador era el factor de unidad. Todo el imperio se mantenía unido en la persona del emperador. Es como, perdón, no sé, espero no molestar en la comparación, pero es que de ahí viene. Todo el culto que hay alrededor del papado es una figura de mantener homogénea a la Iglesia Católica. Y es el mismo caso de cualquier reino, de cualquier lugar. El rey de España, por ejemplo, el actual, bueno, no el actual, el papá, el anterior, tiempo contemporáneo. Hace unos años, cuando reinaba todavía este señor, hubo un intento de golpe de Estado del ejército y hubo líos en España. Hasta entonces fue cuando sacó la cara el rey. ¿Y a qué salió el rey? A unir las diferentes facciones, las puso en calma, y entonces vemos pues ahí que una persona puede ser el factor de unidad. En ese caso fue el rey de España, en otro caso el papa, en este caso el emperador. Y ese era el punto. Entonces, si los cristianos no querían quemarle incienso al emperador, ya ahí estaban en problemas. Hubo muchos, los que más se estaban convirtiendo porque eran los que viajaban y habían llegado a Jerusalén y lugares donde había cristianos, pues fueron los soldados y comerciantes, más allá de los misioneros, vamos a decirlo así. Aparte de los misioneros, estaban los soldados expandiendo el evangelio y estaban los comerciantes expandiendo el evangelio. Entonces, en este caso, aquí en la imagen, por ejemplo, si se le ocurría al emperador visitar una de sus unidades, de sus legiones, los legionarios tenían que rendirle culto. Entonces, se encontraban con problemas los cristianos romanos que estaban en esa legión porque tenían que rendirle culto. Llega el caso, en el siguiente periodo vamos a ver, de una legión, la legión tebana, donde casi todos se convierten. Toda la legión se convierte y bueno, no la platico parte de la siguiente, pero fueron cosas muy terribles. Voy a poner ahorita un trozo de video porque esto lo tenemos. Parte de esto lo tenemos en videos, es la historia de la iglesia en videos.
Pero decimos son 4 persecuciones del Imperio Romano en este periodo. El decreto de Domiciano, que es donde empieza realmente las persecuciones, porque la de Nerón, lo dijimos hace 8 días, fue un caso aparte, fue la única diferencia de las 10. La primera fue por otras razones, pero las otras 9 fueron básicamente por esta razón, de que tenían que rendirle culto, entre otras cosas, sí, pero si no cumplía con las leyes, tenían que llevarlo al tribunal. Pero un decreto que saca este Domiciano dice que ningún cristiano, una vez que sea traído ante un tribunal, quede exento de castigo, si no renuncia a su religión, si no renuncia a Cristo. Si renuncia a Cristo, se puede ir tranquilo, pero si no renuncia, no es tanto el castigo, por un delito que haya cometido, porque no cometían delitos, sino el delito era desobedecer, un delito grave, si hablamos en nuestro caso, aquí en México, en cualquier parte de hoy en día, ese va a ser un problema, ¿sí? Que va a llegar el momento en que se tenga que desobedecer a las autoridades, ¿sí? Y en ese caso vienen los problemas. Aquí el problema era la desobediencia. Voy a hacer una pausa aquí. Me voy a cerrar esta pantalla y espero que no me dé problemas el video. Aquí está las persecuciones. Las condiciones políticas del imperio permitieron propagar el mensaje de Cristo. Los esclavos, los comerciantes, los soldados pudieron haber llevado el evangelio aún más lejos que los mismos evangelistas o misioneros. Pero al mismo tiempo, las fuerzas de oposición no le permitirían expandirse libremente. El imperio insiste en mantener la unidad mediante la mezcla o sincretismo de las diferentes religiones que practican los pueblos sometidos. El panteón romano era muy amplio. Panteón es igual a templo de todos los dioses. Todos los dioses, al final de cuentas, son los mismos. El dios de un país tiene diferente nombre en Roma, pero es el mismo que se encuentra en todo el imperio. De este modo se le muestra afinidad al súbdito y obtiene de éste lealtad al imperio y al emperador. El principal culto para fomentar la unidad era el culto al emperador. Cualquiera puede escoger adorar a uno u otro dios, pero todos tienen que rendir culto al emperador. No hacerlo es como traición a la patria. En este ambiente sincretista, los cristianos no caían bien, eran rechazados por el pueblo. El ser diferentes era su primer problema. Y entre más santos, más rechazados, pues acusaban la conciencia pecadora de la gente normal. Se granjeaban antipatía, enemistad y hasta odio de gentes de una y otra religión. Las 10 persecuciones fueron casi por la misma causa, excepto la primera: tener a Cristo como Dios y por ello no rendirle culto al emperador y a los dioses romanos. Suceden cuando el emperador en turno quiere complacer al pueblo o reforzar el culto romano tradicional, del cual es el sumo pontífice responsable de la religión romana. A veces era mayor el enojo de la gente fanática que del mismo gobierno. Hacia el año 98, Domiciano decreta que todo cristiano llevado a un tribunal romano debe recibir castigo. Que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Una sentencia que será regla en los siguientes 2 siglos. Crimen de los cristianos. Ahora, ¿por qué se persiguió legalmente a los cristianos? Ya se dijo que por no dar culto al emperador, pero ¿eso era legal? Recordemos que el sistema legal actual en gran parte del mundo proviene de la jurisprudencia romana, es decir, eran muy cuidadosos de observar las leyes. De ahí que los no romanos eran bárbaros, salvajes, sin civilización. Entonces, ¿cómo justificaban atacar legalmente y civilizadamente a los cristianos? ¿Por qué delito? Plinio el Joven, nuevo gobernador romano en Bitinia, en el año 111, se hace estas preguntas al ocupar su nuevo cargo, teniendo la responsabilidad de juzgar a los acusados. Plinio era hombre justo. Los cristianos habían sido acusados anónimamente.
por ser cristianos. Y él tenía que aplicar la ley. ¿Cómo hacerlo? Seguramente habían causado pérdidas a comerciantes, pues el cristianismo estaba creciendo en Bitinia, y los carniceros ya no vendían toda la carne sacrificada a los dioses. O sea que la población se estaba haciendo cristiana y ya no participaban de sus prácticas paganas. Al indagar de sus delitos y actitudes, Plinio descubrió que su acción era cantar himnos antifonales a Cristo, como Dios, juramentar no cometer robos ni adulterios ni ninguna otra maldad y tomar una cena juntos en armonía. Aunque no veía en ello un delito, las leyes dictadas por el emperador Trajano decían que los acusados de ser cristianos tenían que ser juzgados, pero que no aceptara denuncias anónimas. Si se retractan de ser cristianos y prometen seguir las religiones romanas, quedan libres, pero si no, deben castigarlos. Al ser llamados a juicio tenían que invocar a los dioses romanos, adorar al emperador ofreciendo vino e incienso ante su estatua. En cada ciudad había una estatua. Maldecir a Cristo. Cuando el acusado hacía lo anterior, quedaba libre, pero era un apóstata. El mismo Plinio sabía que un verdadero cristiano no haría estas cosas, por lo que al que persistía en seguir con Cristo, se le daban hasta 3 oportunidades de retractarse y salvar su vida. Al mantenerse firmes, se les condenaba a muerte. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ahora, el crimen no era directamente por ser cristianos. Técnicamente se les condenaba a muerte por no obedecer a las autoridades. El prestigio del imperio y de sus tribunales estaba en juego. ¿Maldice a Cristo? No, era la respuesta. Maldecir o no maldecir no era en sí un delito. El delito era negarse a obedecer una orden del emperador, contradecirle y además no adorarle. Trajano y Plinio ejercieron en el principio del siglo II, pero esta situación fue similar durante todo el período de las persecuciones. Historia de la Iglesia, capítulo 3. Las 10 persecuciones. Primera parte, siglo II. Se le llama a cada persecución con el nombre del emperador que da la orden. Sin una orden imperial, se podía odiar a los cristianos, pero no se les podía atacar abiertamente. Persecuciones del período apostólico. La primera persecución, de Nerón, de los años 64 al 68, corresponde al período anterior. Por causa del mal gobierno de Nerón, distrae al pueblo culpando a los cristianos del incendio de Roma. Lo fuerte de la persecución es solo en la capital. La segunda persecución, de Domiciano, de los años 81 al 96. Además del apóstol Juan, que fue desterrado a Patmos, hubo numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución. Entre ellos estaban Simeón, obispo de Jerusalén, que fue crucificado. Flavia, hija de un senador romano, fue asimismo desterrada al Ponto. En el período de la Iglesia primitiva, tercera persecución, de Trajano y continuada por Adriano, entre el año 108 y 111. Llegó a ser tanta la inconformidad del pueblo hacia los cristianos y su negativa a seguir siendo adoradores de dioses falsos, que Trajano decidió extender una orden para castigar a aquellos que abandonaran la tradición romana. Por el bien y la unidad del imperio, si se retractan y adoran a nuestros dioses, deben ser liberados. Los que persistan, sin embargo, deben ser castigados. Que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Los mártires. Desde Esteban hasta la paz ofrecida por Constantino, los mártires fueron varios millares, incontables. Es imposible en la tierra tener un registro de cada uno de ellos, pero en el libro de la vida habrán de estar escritos con un sello al margen, aprobado para recibir la corona de vida. Citamos algunos ejemplos en este periodo y en cada persecución. Los mártires de la tercera persecución. Ignacio, obispo de Antioquía. Ignacio fue llevado a Roma y entregado a las fieras. Al ser sentenciado dijo: soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de las fieras salvajes, para que pueda ser hallado pan puro.
Alejandro, obispo de Roma, y sus 2 diáconos, Quirino y Hermes, con sus familias. Eustaquio, un comandante romano, cuando el emperador lo invitó a celebrar sus éxitos en un sacrificio a sus dioses, se negó, y a pesar de sus servicios, fue martirizado con toda su familia. La crueldad disminuyó cuando Quadratus, obispo de Atenas, hizo una sabia apología ante el emperador, reforzada por una epístola que escribió Aristides, un filósofo cristiano también de Atenas. Al morir Adriano, en el 138, su sucesor, Antonino Pío, haciendo honor a su nombre, gobernando con piedad y justicia, ordenó detener la persecución. Se calcula, murieron alrededor de 10.000 cristianos fieles. Cuarta persecución de Marco Aurelio, del 161 al 180. Marco Aurelio, filósofo erudito, fue duro y cruel contra los cristianos. Ordenó la cuarta persecución. John Fox escribe: las crueldades ejecutadas durante esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían de horror al verlas y quedaron atónitos ante el valor de los sufrientes. Algunos mártires de la cuarta persecución. Algunos de los mártires eran obligados a caminar con sus pies ya heridos sobre clavos, espinas, conchas con puntas afiladas. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones. Fueron torturados con los tormentos más crueles que podían inventar. Policarpo, obispo de Esmirna, fue llevado ante el procónsul y condenado a ser quemado en la plaza. El procónsul, viendo su avanzada edad, trató de disuadirlo. Jura y te daré la libertad. Blasfema contra Cristo. Policarpo le respondió: durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey, que me ha salvado? Las llamas nada le hicieron y le ordenaron al verdugo matarlo a espada. Dama romana, virtuosa y devota cristiana, con 7 hijos educados como cristianos, su hijo mayor fue prensado hasta morir. Félix y Felipe fueron descerebrados a garrotazos. Silvano, el cuarto, fue arrojado a un precipicio. Alejandro Vital y Marcial fueron decapitados. Finalmente, Felicitas fue decapitada también. Justino, filósofo conocido como Justino Mártir, nació en Samaria. Muy estudioso de diferentes filosofías, hasta que se convirtió al cristianismo, donde halló la verdad. Escribió epístolas y trató de convencer a los judíos de la verdad cristiana. La lista es larga, podríamos continuar. Historia de la Iglesia, capítulo 4. Las 10 persecuciones, segunda parte, siglo III. Quinta persecución de Septimio. Septimio Severo, ya corresponde a la próxima semana. Bien, amados, el tiempo se acabó, nos quedan unos minutos para otras 2, 3 aportaciones que nos quieren hacer. Creo que en lugar de ser 2 sesiones para el año 200, van a ser 3, por lo que estoy viendo. Y la última es del año 300 al 313, ya es nada más las catacumbas y el pensamiento de la iglesia de la época, y ya después, en el 313, se convierte la iglesia en imperial, que va a desembocar en iglesia católica. Bien, pues amados, me gustaría tener de ustedes alguna aportación para mí mismo y para nuestros hermanos consiervos. Así que, pues ya estamos viendo, ¿verdad?, que los cristianos son valientes, cristianos y cristianas. Así que estoy esperando qué cristiana, qué cristiano valiente levanta la mano. ¡Ey, no se amontonen! A ver, hermana Marta. Bien. Bueno, hermano Víctor, pues primero le agradezco la invitación aquí a esta enseñanza. Me ha gustado mucho, de hecho, pues estoy tomando aquí apuntes
Y algo que me hizo llorar realmente, me llegó hasta el alma, es algo que usted mencionó sobre los cristianos, bueno, la actitud, y que no había un ensalzamiento de hombres, solo Cristo. Y con esto yo quiero decirle pues que vemos como hoy en día, pues tristemente, los predicadores famosos, por decir así, o pastores famosos, pues cómo tienen ellos bueno, caen se puede decir, en una vanagloria de que tienen pues mega iglesias y tanto así. Y yo lo digo porque en una ocasión mi esposo y yo fuimos a X campaña, entonces queríamos hablar con el pastor y tenía literalmente guaruras a su alrededor. Y no, si quieres hablar con el pastor, tienes que hacer citas y todo eso. Y no, pues dijimos, no, pues aquí no es. Y pues para no hacerle muy largo, pues han pasado los años y tristemente ese pastor pues se deslizó de la doctrina. Entonces, sí es triste, pues también dice la Biblia, ¿verdad? Que el que mire está firme que no caiga, pero a mí sí me conmovió porque siempre nuestra meta debe ser Cristo. Nuestra gloria es Cristo, la gloria es de Cristo. Entonces, si todo lo que hagamos es para alabanza de su gloria, de Cristo, y nosotros pues solamente somos unos siervos inútiles, como dice la palabra de Dios. Y me conmueve mucho ver estos puntos oír estos puntos que usted mencionó, de cómo los primeros cristianos daban su vida por Cristo y no esperaban ninguna gloria, no esperaban aplausos, no esperaban que yo creo que ni que la historia hablara de ellos lo hacían de corazón, ellos lo hacían en gratitud a Cristo. Y pues sí, no pude evitar que me salieran las lágrimas porque pues nos falta mucho realmente a los cristianos de hoy en día y creo que este tipo de conferencias pues nos conmueve y nos ayuda a nosotros reflexionar y pues seguir adelante defendiendo la sana doctrina. Amén. Pues le agradezco mucho. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Marta. Pues sí, ciertamente cuando entramos a fondo de los detalles, sí, nos pega porque vemos pues no por nada el Señor dejó para este tiempo la profecía, la carta de la Odisea, ¿verdad? Que es la iglesia más tibia, diríalo así. Él mismo lo dice así, la iglesia tibia, y pues es lamentable. Bien, amados, gracias, hermano Oscar. Pastor, hermana Tania, está el pastor Simón, no sé quién está ahí con usted, está él, está solita, ¿verdad? No veo al pastor, sí, ahí está el hermano. Buenas noches. Buenas noches, qué bueno que está, Dios les bendiga. Yo sé que hay mucha palabra en varios de mis hermanos presentes, si no es que en todos, ¿verdad? Pero de mi parte no hay problema. A mí no me pegan porque mi esposa está aquí y si le da sueño se va a dormir.
me gustaría seguir, pero quiero respetar los tiempos, ¿verdad? Quiero respetar los tiempos, y lo que hacemos cuando se pone interesante el asunto es que después de orar en el tiempo, continuamos ya en forma extraoficial, diríamos, ¿verdad? Pero pues ya que están ahí, hermanos, si nos quieren dar una aportación, una reflexión, un agregado, o qué es lo que más nos puede bendecir, beneficiar estas situaciones, estos ejemplos que estamos viendo. Para alguien es una inspiración, lo dijeron la tarde, y para otros yo lo manejé así, ¿verdad? Como ejemplo. Pero son las dos cosas. Es una inspiración, nos inspiran estos hermanos primeros cristianos, y pues nos son ejemplo. Sí, sí, hermano. No sé si me escucha. Sí, lo escuchamos bien. Ok. Sí, bueno, son un ejemplo, hermano, ahorita que mencionaba, ¿no? Cómo sufrieron ellos, que fueron, cómo fueron maltratados, ¿verdad? Y eso, a veces uno es así, de esa naturaleza, ¿no? De que se conmueve uno un poquito, ¿no? Bueno, debería de conmovernos mucho, más que nada, que no solo un poquito, sino mucho, por la situación de que ellos, cómo sufrían, pero lo hacían para Cristo, lo hacían para Él, para Dios, porque era como usted dijo, ¿no? Era algo especial, ¿no? Jesús. Era un privilegio, ¿no? Era una bendición poder sufrir y pues morir en la situación que morían nuestros hermanos de los primeros cristianos, ¿no? Y en este tiempo lo que sí podemos decir, pues realmente no estamos no estamos en esa situación, hermano. No esperemos, no sabemos, pero no queremos regresarnos para atrás. Nadie, yo creo que nadie, ¿no? Pero esperemos en Dios que Él venga pronto, porque eso es lo que esperamos, ¿no? Como cristianos, que Él venga pronto por nosotros y comportarnos, ¿no? Ser unos verdaderos cristianos como nuestros primeros hermanos. Y son un ejemplo y son una excelencia, ¿no? Que en el sentido de cómo ellos sufrían por Cristo, por conservar la fe, por conservar a Cristo y por compartirlo. Compartir a Cristo, hermano. Amén, amén. Sí, así es, mi hermano. Muchas gracias. Bueno, hermanos, pues está haciendo casi la hora. Voy a pedirle, hermano Victoriano Báez es desde hace 22 años, creo por ahí, 23 años, compañeros de ministerio. Entonces, tengo mucho respeto y mucho aprecio. Me gusta mucho cómo habla la hermana Betty Figueroa, la hermana Fabi, la hermana Lupita es pastora también, hermano Oscar. Tengo mucho respeto por todos, la verdad. Solo que pues el tiempo se nos acabó. Entonces, mira, vamos a hacer esto. Les voy a pedir al hermano Victoriano, así de forma breve, un análisis final, que ore para quedar despedidos. Y podemos seguir platicando después, no sin antes, y por si alguien se tiene que ir en la hora de recordarles que tenemos mañana clase con los niños, si tienen niños, a las 12 del día. Es la clase con los niños. Mañana le toca a la maestra Miriam, esposa. Y el lunes tenemos la continuación de Jesucristo y su iglesia. Ya entramos al tema vamos a entrar al tema de la delegación, ¿sí? Y mis amados, pues qué privilegio haber contado con su presencia. Vamos a seguir unos minutos más todavía, pero para cumplir con la hora nos despedimos y el hermano Victoriano nos da una reflexión final, por favor. Yo creo que es mejor directo, vamos a despedirnos orando. Con cuánto fe, Señor, acudimos a ti para darte las gracias por tu presencia en medio de nosotros en este estudio. Te rogamos, Padre bendito, que nos mantengas alerta en nuestra mente, en nuestro espíritu,
para escucharte a lo largo de estos estudios que nos ayuden para enriquecer, para crecer y sobre todo para poder tener la vista puesta en oportunidades para seguir sirviéndote, para seguir el camino que tú nos marcas conforme a tus planes de vida para cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que a lo largo de estos estudios podamos ir avanzando, sobre todo en conocimiento, particularmente en estas épocas tan difíciles. Te damos gracias por tu presencia, por tu acompañamiento y sobre todo, Señor, porque en todo momento podemos seguir apreciando tu amor, tu ternura y tu presencia en cada uno de nuestros casos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, te rogamos por aquellos que sufren, te rogamos también por aquellos que están padeciendo la enfermedad y te rogamos, Padre bendito, que nos mantengas alejados de contaminarnos con esta enfermedad tan peligrosa que estamos sufriendo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias hoy, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano Victoriano. Pues gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos. Ahí está también el hermano Alberto Neira, de Colombia, y la hermana Lupita, de la Frontera. Está el hermano Fernando Hyungo, de Monterrey. Hermana Vero Cano, Dios le bendiga, hermana Vero. A todos mis hermanos, que el Señor les bendiga. Mario y María y Pedro y Vilma. Hermanos Pedro y Vilma, Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano Mario. Bendiciones, pastor. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Amén, amén. Dios le bendiga, hermana Betty. Dios le bendiga, hermana Lupita, hermana Isui. Mira, aquí está la hermanita Isui, no la había visto. Hermano Manuel no me había dicho. Está también la hermana Rochi Calderón. Gracias, hermana. Bendiciones, hermana Rochi. Gracias. Hermana Fabi. Hermanos, en verdad me dio mucho gusto haberlos visto hoy. Hermano Simón. Hermana Fabi, muchas gracias. Bien, ¿algún comentario? Ya nos estamos separando, pero si alguien nos quiere hacer un comentario, a veces nos hemos quedado un buen ratito aquí en una tertulia, dijeron por ahí. Ya no me queda la tertulia, perdí la tertulia. Gracias, hermana Quintero, Dios le bendiga. Saludos al pastor. No, Laila. No. Ángeles, aquí está la hermana Ángeles también. Dios lo bendiga, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Hermana Betty, regálenos unas palabras. Y hermana Fabi, también que nos hable la hermana Fabi. Hermana Lulú Apolonio, qué bueno que estuvo. Adelante, hermana Betty. Buenas noches, Dios les bendiga. Pues reflexionando un poquito, creo que por muchos años nos desarrollamos en un evangelio en donde no nos decían que sufrir era parte de ser cristiano, como que la enseñanza de repente iba mucho en que como cristianos parecía que éramos como intocables, no nos podían pasar cosas malas, porque entonces algo estaba pasando en nuestras vidas, ¿no? Estabas en pecado o habías hecho algo en donde merecías como ese sufrimiento, pero al leer verdaderamente la palabra del Señor y al encontrarle sentido a estudiar la historia de la iglesia, nos podemos dar cuenta que el sufrimiento es parte de ser cristiano, es parte de madurar, es parte de cómo ese oro es llevado al fuego para quitar toda impureza, y es lo que el Señor hace a través de las tribulaciones y las pruebas, quitar de nosotros lo que nos sirve, y esto solamente como acto de amor, porque también podemos pensar que cuando nos va mal es porque pareciera que nos pintan a un Dios que está enojado con nosotros, y no es así.
nuestro Dios de amor siempre está al pendiente de nuestras vidas, y a veces lo que nos toca vivir en enfermedad, en angustia, en escasez, es porque el Señor nos está llevando a otro nivel. Entonces, pues, seamos fuertes y resistamos esta pandemia que a esta generación nos tocó vivir de diferentes maneras, algunos como padres, la gran mayoría creo que de nosotros como abuelos, como esposos, en algunos casos como ministros para alentar a otros, que el Señor nos dé la fortaleza, la sabiduría y sobre todo la pureza de su palabra para poder transmitir que sufrir en Cristo vale la pena, que tener padecimientos por Cristo es sabroso, porque la victoria la del Señor, y no hay victoria si no hay esa lucha y a veces ese buen tallón que el Señor nos da para quitar lo que ya no sirve en nuestras vidas y lo que no nos permite regresar a su casa. Una bendición estar con ustedes, una bendición este grupo, y Dios me le bendiga, hermano Víctor, que tenga un excelente fin de semana. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias, hermana, Dios les bendiga mucho. Muy bien, pues si nadie tiene más, a la hermana Fabi le tocó. Ya una despedida, hermana, si nos quiere ir regalando algo para irnos a descansar con un buen sabor de boca. Hermano, bueno, sí, nada más para comentar. Me quedé pensando en lo que usted mencionaba en relación a la gente. No tenían miedo a morir. Estaban sirviendo, estaban atendiendo a las necesidades. En medio de la pandemia eran ellos los que estaban manifestando este amor, y pues dijeran los hermanos que han estado comentando, ¿no? Un choque contra nosotros, un golpe con guante blanco, porque en esta generación pues muchos tenemos a lo mejor miedo a contagiarnos, miedo a morir, cuando la escritura dice que Pablo mencionaba, no era un privilegio. Qué bueno que vivo para Cristo, pero si muero soy de Cristo, y es ganancia, el morir es ganancia. Hoy la mayoría de los cristianos, lo que comentaba también uno de los hermanos, pues estamos encerrados, protegiéndonos, resguardándonos, cuidándonos, cuando nuestra labor es poder ir y manifestar este amor. Pues Dios nos ayude a tener este carácter, porque la esposa de Jesucristo es fiel y verdadera. Y pues parte de ser verdaderos es esto. ¿Cómo puedo predicar a un Dios de amor y hablar de un Dios que trae edad si nosotros tenemos miedo, si nosotros no practicamos, no somos verdaderos en lo que tenemos solo como teoría, pero no es una realidad en nuestras obras? Y pues Dios nos ayude, como usted dice, a poder despertar y levantarnos, ¿no? Que el fuego del Espíritu Santo nos levante nuevamente, nos llene para poder ir a cumplir este mandato al cual somos enviados todos. Gracias, hermanos. Siempre una bendición escucharlo, y pues siempre una bendición el que nos haga recapacitar y reflexionar de dónde estamos parados. Muchas gracias, bendiciones para todos. Amén, hermana, muchas gracias. Pero si se fija, realmente yo estoy aportando poco como enseñanza, porque yo no soy un teólogo ni historiador, pero estoy recapitulando. Mi trabajo es recapitular lo que nos enseñaron aquellos, ¿verdad? Lo que nos enseñan y nos traen hoy al presente. O sea, diríamos que yo estoy haciendo el servicio de traer lo que ellos enseñaron, traerlo al presente. Pero la enseñanza es del Señor y de sus siervos fieles. Y continuemos poniendo atención en la palabra y poniendo atención en el ejemplo, en la vivencia que ellos nos han dejado. Esa herencia, ¿verdad? Ese legado, esa palabra. Pues bien, mis amados, muchísimas gracias. Gracias, hermana Fabi. Y ya nomás quedamos 13. Ya vamos menos. Todavía nos queda la hermana Vero Cano. La hermana Betty ya se va, Dios le bendiga. El hermano Manuel todavía está por aquí. Gracias, hermano Manuel. Hermana Rocío Calderón, sí le dice Rochi, ¿verdad? ¿O no? ¿No?
Es que tengo dos amigas hermanas, Rocío, y le decimos Roche. No veo a su hermana Ángeles, ¿no vino hoy? Aquí ando, hermano. Aquí ando, es que Anda por ahí. luego tengo problemas con, como no sé mucho de tecnología, luego me ando fallando aquí. Pero aquí estoy, hermano. Hermana Vero, sí, nos desea bendiciones a todos. Muchas gracias. Creo que todos le deseamos bendiciones a la hermana Vero también. Sí, amén. Amén, amén. Bien, hermano Manuel, pues esto es la reunión. Ahí está el hermano Israel y Miriam. La tocaya de mi esposa. Ahora están las dos. Buenas noches, Dios le bendiga. Gracias, hermano Israel. Buenas noches, hermana Miriam. Dios le bendiga, hermano. Qué bueno que están. Qué gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno que estuvieron. Gracias. Llegamos un poquito tarde, pero llegamos. Eso es importante. Pero lo poquito que escuchamos fue precioso. Gracias a Dios, mi hermana. Gracias a Dios. Y miren que ya apareció por aquí mi esposa con el escenario de mañana para los niños. Los que tengan niños, les repito, mañana les toca clase con ella a las 12. Hermano Manuel puede poner a sus nietos, que esté chiquito también. Hermano Gelacio, Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga, hermano. Hermano Fernando, va a ser muy lento, muy lenta, tiene 1 año, ¿verdad? Miriam, ¿de qué edad recibes la más pequeña? Como de 5, ¿no? Te faltan 4 años, hermano Fernando. Muy bien, mis amados, hermano Lupita, muchísimas gracias por mirándonos. Si hay más aportaciones, qué bueno. Sí, hermano, apenas tiene 1 año, nos dice el hermano Fernando. Está tremenda la niña. Bueno, qué bueno. Y tiene que estarlo, tiene que estar bien fuerte porque es el pesar de mi esposa y pues mío también, ¿verdad? Pero ella trabaja más bien con los niños. ¿Cómo se van a encontrar estos niños, esta niña pequeñita de 1 año? ¿Cómo van a encontrar el mundo? ¿Qué mundo van a tener enfrente? ¿Qué situaciones tan difíciles? Usted también tiene un bebé, ¿verdad, hermana Rocío? Me pareció ver por ahí a su bebé, hermana Rocío Calderón. No, hermano, tiene 18 años. 18 años, entonces que traía en los brazos, yo vi como que traía algo aquí. Gatito. Agarró el pan. Perdón. Mi gatita. Ahora es mi bebé. Bueno. Sí, el hermano Manuel también tiene nietos pequeñitos. Ya tiene una nieta pequeña, ¿verdad? También tiene 1 año. ¿No? Vienen tiempos muy duros para ellos. Y Mis sobrinos, los de Maggie. Sí, hermano, tenemos una de 1 año, ahí estaremos. Muy bien. Bueno, nos vamos despidiendo. Me dio mucho gusto verlos. Igualmente. Hermano Israel, hermana Miriam. Verlos. Muchas bendiciones Igualmente, a todos, hermano. Que Dios les bendiga y descansen. Dios les bendiga, si Dios permite. Está en una clase el viernes, pero si quieren la del lunes, que también pueden entrar y también es interesante, nos vemos el lunes a la misma hora, 5:30 u 8:30. Amén. Gracias. La aplicación no es difícil y no tiene ningún costo y puede darles algunos beneficios, algunos tips. Gracias, Hermano, hermano. ¿cómo puedo conseguir el estudio? Bueno, es que yo no sé mucho en las redes. Bueno, ahí el Gmail, ¿cómo lo descargo el estudio? Mire, por lo pronto, más fácil en la aplicación. Si bajar la aplicación, se llama El Sembrador. Y sí la tengo.
Sí, Ajá. ok. Ahí en el sembrador voy a separar, porque ahorita no está separado, los videos de los webinarios, de los videos de estudio. Hay videos del doctor Otoniel, hay videos de... le recomiendo mucho, es un hombre muy conservador, tipo bautista, o es bautista creo, Carballosa, pero ahí están una tarea que les dejé en el otro curso de escuchar a Carballosa. Él nos habla de Romanos, él despliega muy bien Romanos, pero en un enfoque de conocer más del atributo de Dios. Entonces, igual, ahí en Romanos puede, digo, en los videos, en la sección de videos de la aplicación, ahí los puede ver. Sí, ahí nada más abre la aplicación, videos, y ahí ve el video que quiera. Ok. Los videos de esta clase. ¿Sí? Gracias, hermano. Sí, hermano. Bendiciones. Gracias. Que Dios los bendiga, que descansen.